Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, paro nacional este 17 de marzo. ¿Qué significa eso para el país? Hay un malestar laboral, hay un malestar social que nos lleva a ese punto. Quiero decir que, a pesar de quienes conocemos un poco la historia, recordamos con cierta preocupación el paro nacional al presidente López, al gobierno de López. Y me parece que en este momento el país vive circunstancias muy parecidas. Bienvenida a la protesta social, eso está en la Constitución. Me preocupa que de pronto la violencia se mezcle. Y esa es la pregunta para los que convocan el paro, hoy aquí presentes. Vamos a desarrollar el tema. ¿Qué se pretende con ese paro? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Dónde está la negociación? Tenemos un ministro obrero. Lucho Garzón viene del sindicalismo, viene de los sindicatos. Es el ministro obrero. ¿Y por qué no hay un buen diálogo con el gobierno si está el puente de Lucho Garzón? Tratando de que este tipo de cosas no se presenten. Bueno, vamos con los que saben. Quiero saludar al presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Bienvenido. Adolfo, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes en este programa El Gran Debate. Con una sola frase, ¿cómo me define la CGT? Una organización de trabajadores al servicio del país. ¿Y la línea ideológica? Una organización democrática, una organización que se fundamenta en los valores universales del humanismo. También está con nosotros el doctor Pedraza, presidente de la CUT. Es que, excúseme, que a mí se me olvida el nombre, siempre tiendo a confundirlo con un parlamentario. Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Muy buenas noches a todas los oyentes de Teleamiga, y es un agrado estar aquí para compartir el tema referido al paro nacional. Bueno, la misma pregunta, ¿cómo me define usted la CUT? La Central Unitaria de Trabajadores es una organización unitaria, pluralista y absolutamente democrática. Pluralista, o sea que tenemos conservadores en la CUT. En la CUT convergen todas las organizaciones legalmente constituidas en el país a partir de la militancia de los trabajadores y trabajadoras que integran nuestra central. O esa interpretación de que es una central de izquierda no es afortunada. La CUT tiene un perfil absolutamente democrático y en ella se expresan también las corrientes políticas de izquierda, y eso hace muy rico el devenir histórico de la central. Gracias por venir. Cierra la lista de invitados. Miguel Morantes, presidente de la CTC. ¿Es la central más antigua? La central más antigua del país, en efecto, Adolfo. La primera central del país. ¿La primera en qué sentido? La primera en abrir el camino del sindicalismo, desde hace más o menos 100 años y 80 años de sindicalismo organizado. ¿Qué significa la CTC para Colombia? Bueno, la CTC ha traído grandes logros para el pueblo colombiano. En primer lugar, las reivindicaciones, todas las reivindicaciones que tenemos los trabajadores hoy día, como la cesantía, las prestaciones, las pensiones, la seguridad social, etcétera, etcétera, han sido logrados por la CTC, por nuestros antepasados, en fuertes y valientes luchas. ¿La línea ideológica de la CTC? La CTC es una organización clasista, pluralista, que tiene como fin la defensa del pueblo colombiano y la soberanía nacional. Bueno, yo no sé si en este programa pluralismo significa indefinición, porque pluralista es la definición de la CUT, pluralista es la definición de la CTC, ¿no? Entonces, me quedé sin los linderos ideológicos de cada central. Y democrática, ¿no? Democrática. Ah, bueno. Por supuesto que prima de pronto una tendencia socialdemócrata. Ah, muy bien. Bueno, ¿por qué llegamos a ese punto, doctor Julio Roberto Gómez? Paro el 17 de marzo, paro nacional. Bueno, yo creo que definitivamente el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para que finalmente las centrales obreras llegáramos a la conclusión de la convocatoria de un paro nacional. La venta de Isagen, la forma arbitraria como se definió el salario mínimo legal, la forma como se liquidó Salucop, como se liquidó Caprecon,
el incumplimiento a los acuerdos entre las centrales obreras y la Confederación Democrática de Pensionados sobre la reducción del punto en salud del 12 al 4%, la forma en que ha venido siendo tratada la agenda laboral, la agenda de lo social. Yo creo que hay un universo de realizaciones del Gobierno Nacional que dieron el mérito para la convocatoria de este paro nacional el próximo 17 de marzo en todo el territorio colombiano, en donde estamos comprometidos la CGT, la CUT, la CTC, la Confederación Democrática de Pensionados, la Confederación de Pensionados de Colombia, los camioneros, los taxistas, las dignidades agropecuarias, el movimiento campesino, los educadores, es decir, todo el mundo hoy metido de cara en un paro. Luego de 38 años del Gran Paro Cívico Nacional de 1977, luego de más de 20 años de ese paro de 1997 que se le hizo a Samper por 11 días, luego del paro a Pastrana de 1998, un paro de 21 días, yo creo que están dadas las condiciones para que nos expresemos democráticamente en la plaza pública, paralizando actividades en los diferentes renglones de la economía del aparato productivo. ¿Por qué no hay diálogo en este momento con el gobierno? Luis Alejandro Pedraza, CUT. Con el gobierno se puede dialogar las veces que uno quiera. El tema es que ese es un simple protocolo por cuanto que el gobierno no tiene la voluntad política de establecer resultados concretos respecto a las exigencias de las organizaciones sociales. Y lo más grave es que el gobierno perdió su liderazgo y lo asumió la OSD, quien le determina al gobierno las líneas de trabajo y las líneas de su agenda, y por lo mismo entonces es que nos vemos nosotros abocados a convocar al paro nacional contra la política social y económica del gobierno del presidente Santos, que abandonó el sector agrario, desestimuló el crecimiento industrial, tanto que la ANDI asimismo lo ha manifestado, está privatizando lo poco que tenía el Estado colombiano bajo su responsabilidad como ISAGEN, como la salud, está también en la línea de plantear una reforma tributaria absolutamente agresiva y lesiva contra el pueblo colombiano. Son muchos los ingredientes que hay para movilizarnos en razón a que el gobierno dialoga, pero no soluciona absolutamente nada. Hay diferencias entre las centrales obreras, pero para este punto sí están unidos, Miguel Morantes. Sí, estamos absolutamente unidos. Pero sí hay diferencias. De pronto habrá algunas diferencias de forma de actuar, pero no de fondo. ¿No hay diferencias de fondo entre las centrales obreras? No, de fondo no deben haber diferencias porque todos estamos, según se acaba de escuchar, no, sí, veo unidad en este momento. momento. La clase trabajadora colombiana, y ese es nuestro diario vivir. O sea, no, pero en este momento, conozco las diferencias. En este momento no hay diferencias para lo del paro nacional, porque todos estamos sintiendo el golpe de lo que ya dijeron los compañeros sobre lo que ocurrió y lo que de pronto va a ocurrir en el futuro con las reformas tributaria, pensional y otras. Ya regresamos, ese es el tema. Paro nacional este 17 de marzo. Las tres centrales obreras acá, los dirigentes del sindicalismo colombiano en el gran debate con Adolfo Vega. Continuamos. Tema del programa, paro nacional este 17 de marzo. ¿No hay un riesgo con ese paro, Julio Roberto Gómez? No, yo creo que el único riesgo que se corre con este paro es que el gobierno tenga en cuenta que la agenda de La Habana es muy importante, pero también hay que mirar hacia la sabana, hay que mirar para saber qué es lo que está pasando en este país. Así como no solamente de vías 4G vive un país en materia de desarrollo, tampoco se viven de unos diálogos de paz que tienen el apoyo de todo el movimiento sindical. Y eso quedó suficientemente claro en una reunión con el presidente de la República. Nosotros apoyamos el proceso de paz, apoyamos el mecanismo que se adopte para refrendar los acuerdos, pero necesitamos soluciones a los problemas que hoy en día
están impactando de una manera determinante al país. El tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de resolver los problemas de la gente en materia de economía informal, la formalización laboral, una respuesta satisfactoria sobre el escándalo de Reficar. ¿Cómo así que se pierden 4.000 millones de dólares y en estos momentos no hay un solo detenido? Mientras que si un trabajador se roba un pan por robo famélico, inmediatamente va a la cárcel. Entonces nosotros queremos claridad sobre todos estos temas y ante todo que el gobierno nacional se siente con nosotros a negociar, se siente con nosotros a encontrarle salidas a estos problemas, porque de lo contrario quedamos en el peor de los mundos. Entonces, aquí solamente quienes empuñaron un arma o quienes empuñan un arma tienen posibilidades de que les sean resueltos sus problemas. Usted toca Reficar, y ese es un punto muy importante, pero uno pregunta, ¿y qué pasó con la USO en el caso de Reficar? ¿Por qué no denunció a tiempo? A la USO le costó la muerte del presidente entonces por hacer esas denuncias. Y la USO advirtió sobre las dificultades de orden técnico, pero también de orden económico que se irían a presentar con este proyecto, y el gobierno hizo oídos sordos. Si alguien tiene autoridad en este momento para cuestionar la política del gobierno y la política obviamente de Ecopetrol a través de sus diferentes presidentes, es la USO, porque ha venido advirtiendo permanentemente sobre los abusos, sobre los negociados que se han presentado en este terreno, sobre la proliferación de contratos de servicios que han debilitado incluso la organización y la negociación colectiva. Y en ese orden de ideas, pues nos parece que es muy grave lo que ocurre con Reficar. Aquí no hay, como siempre, responsables, solo los buscan es a nivel de ingenieros o vicepresidentes o supervisores, pero los presidentes de Ecopetrol están escondidos, no ponen la cara, y si la ponen le botan el teléfono a los periodistas, como ocurrió con el señor Fabio Echeverry en la W. Es decir, es un asunto realmente grave y el gobierno no puede salirle al país con que es que hubo de pronto unas cuentas no bien aclaradas, pero que en el fondo no hay corrupción. Allí hay una corrupción hasta los tuétanos. Eso, según el lenguaje del presidente Santos, se llama falta de planeación ahora. Así es. Falta de planeación. Debe ser falta de planeación, como lo que pasa con Isagen, ¿no? Entonces, se vende Isagen a precio de gallina flaca y ahora entonces vamos a comprarle energía falta de planeación. A Ecuador. Falta de planeación. Es decir, eso no tiene sentido, no tiene presentación. No sé cómo le irán a explicar esto a la opinión pública, a la clase trabajadora y al conjunto de la población. Tocaba Luis Alejandro Pedraza el caso del abuso. ¿Quiere decir que el gobierno no escucha a los sindicatos? Bueno, el gobierno ya se dijo dialoga, pero apenas dialoga. Ni siquiera es el diálogo social, que podría ser un poco más profundo. Tampoco concerta, no hay concertación. Entonces, ese diálogo, esas peticiones no han sido escuchadas. Vale la pena que se tenga presente que el 6 de septiembre del 2012, 2 días después de iniciados los diálogos en Oslo y en La Habana, las tres centrales obreras que estamos aquí presentes, nos reunimos con el presidente Santos y sus ministros. Allí se habló de que apoyábamos rotundamente ese proceso de paz que se iniciaba en ese momento, pero que nosotros sí queríamos que paralelamente a esto entráramos en un diálogo para resolver el problema social y laboral del país, que había grandes problemas laborales. Escúcheme, y sociales también. ¿Y eso es nuevo? ¿El problema social, el problema laboral? No, lo estábamos en el 2012 insistiendo en el problema social. Por eso. Y obviamente porque hay un problema de largo aliento, hay un conflicto social, para ser más claro. ¿Pero es nuevo? No, pues de tiempos antiguos, pero